Buenas noches. Vamos a comenzar esta catequesis de confirmación sobre el tema 5. Ya vamos por el tema 5 del libro, lo recordamos, Testigos del Señor de la Conferencia Episcopal. Pero yo quisiera, antes de comenzar hoy, pues decir unas palabras en recuerdo de las víctimas del incendio, de los incendios que hay en Galicia. Y como no entiendo esto de los minutos de silencio sin hacer nada, aparte de que sirvan para poner música, voy a rezar por los que han muerto, por sus familiares y por los que están trabajando por apagar el incendio, tanto militares como bomberos, policía, guardia civil y los vecinos que están allí. Pues si quieren rezar conmigo, rezamos por Galicia y por su gente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También quisiera rezar por las personas que han provocado esto, para que puedan encontrarlos y dejen de causar daños, pues sobre todo a sus vecinos, a lo mejor a sus familiares y a lo mejor incluso a todos, porque eso perjudica a todos. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la fe. Quiero decir, para empezar, que la fe es un regalo de Dios, es un don, y que Dios nos ha hecho libres. Si queremos, aceptamos esa fe, y si no, no. No podemos imponer o hacer obligatorio el seguimiento de la fe. Porque Dios nos hizo libres, y de la misma manera que es libre aquel que se le ocurre prender el bosque o hacer cualquier otro tipo de crimen, somos libres para aceptar la revelación de Dios o no. Pero además es un don de Dios que tenemos que pedírselo. La virtud de la fe se define como: la fe es la virtud por la cual creemos lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña. De forma que la revelación de Dios, que está contenida en la Sagrada Escritura, la tradición divina, aquello que pasa de padres a hijos, y los contenidos del credo y los dogmas de fe que han ido estudiándose y declarándose a lo largo de la historia de la Iglesia, forman el contenido de la fe. Y atención, que la fe se tiene entera o no se tiene. No podemos decir, sí, yo tengo fe, pero solo creo en algunas cosas. O yo no estoy de acuerdo en, no sé qué decir, las cuestiones sobre la Virgen Santísima, como dicen los protestantes, que no consideran cierto que sea Madre de Dios, o las cuestiones sobre la vida eterna, que también hay muchas personas que no están de acuerdo en que el demonio exista, nos tiente y tenga como objetivo principal llevarnos al infierno. Entonces, ahí está, a ver, aquí, ¿dónde está? Espera un momento, aquí, San Miguel, ¿verdad? Que está combatiendo a Satanás, porque actúa realmente. Él dijo que se apartaba totalmente de Dios con el grito famoso de no serviré. De la misma manera que él lo hizo, intenta que lo hagamos nosotros sin servir a Dios, sin seguir su palabra, sin creer. Entonces, la adhesión a la religión, en primer lugar, es una adhesión de fe. Por eso el tema empieza
colocando la oración del credo. En un lateral nos explica la profesión de fe y todas las verdades que contiene, pues para que los chicos la aprendan y también para que la recen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Ese es el primer contenido de verdades todas puestas una junto a la otra en un desarrollo ordenado por el que nosotros aceptamos esa fe tal como nos la enseña la Iglesia. De forma que la fe no la interpretamos cada uno a nuestra manera, sino que aceptamos aquello que la Iglesia dice que es la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, por ejemplo, o que los papas nos enseñan en cada momento de la historia sobre la aplicación de la moral o de los sacramentos o incluso de la oración. Por eso la fe abarca todo. Pero hemos de intentar que nuestra fe personal sea adecuada, se asocie, esté en unión de verdad con la fe de la Iglesia. Si no, tendremos nuestra fe personal, pero no será la fe en Cristo, será la nuestra. Por otra parte, además de esa libertad para aceptarla, también podemos pedirla. Nosotros tenemos que pedir a Dios el don de la fe, porque la oración mueve montañas y hay personas que no tienen fe suficiente. También la podemos pedir para los demás, porque pertenece a las virtudes teologales. No se aumentan a base de repetición, de empeño, como dicen algunos, de voluntarismo. La fe, la esperanza y la caridad son recibidas de Dios. Nosotros nos ponemos disponer a recibirlas. Nosotros podemos poner los medios para que aumenten. Nosotros podemos, estábamos diciendo, pedírselas a Dios. Y Dios, pues bien, seguro que nos la concederá. No sabemos bien el momento. El ciego de nacimiento, cuando le dice a Jesús que le puede curar, le dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Nosotros creemos, nosotros tenemos el regalo de Dios de la fe y tenemos que pedir que no se apague. Ahora, decíamos la semana pasada que hay bienes que son protegidos por algunos actos concretos, por algunos mandamientos, por algunas leyes. Y atención, que la fe está protegida por la oración y por la misa dominical. Cuando uno deja de ir a misa y no está de acuerdo o ve que no es necesario o ve que tiene otras cosas más importantes que hacer, sin querer está poniendo en peligro su fe. Por eso es hermoso cuando alguien viaja, que se entere o que haga lo posible por saber allá dónde va, dónde hay misa, a qué hora es, ¿por qué? Porque la fe, la Iglesia católica, significa universal, está presente en prácticamente el mundo entero y nosotros podemos asistir a misa en cualquier sitio. No solamente hemos de ir a misa donde tenemos costumbre. Hay gente que dice, no, es que me voy de viaje. Entonces, o no, es que han organizado un viaje y entonces como salen en domingo. Pero bueno, ¿quién ha organizado el viaje? Ustedes, ¿no? Ustedes pagan por eso, pues procuren o salir un poco más tarde, o llegar un poco antes, o parar por el camino. El que quiere una cosa la consigue. Lo que pasa es que hemos ido abandonando, no sé si a nivel de toda España, o a nivel de según qué edades, o a nivel de ciertos lugares, hemos ido olvidando nuestras obligaciones y nos estamos quedando sin los dones de Dios porque no los hemos cuidado. Si a ti te dan un campo para cultivar una temporada y no vas nunca ni a quitar piedra, ni a pasar el rulo, ni a echar abono, pues cuando venga el dueño no encuentra nada sembrado allí o no ha crecido nada porque no lo has cuidado. En el alma pasa igual. El que cuida la fe no la suele perder, la mantiene. Claro, al que le da igual la fe, pues ya pierde la fe, el sentido común, la inteligencia y muchas más cosas que se van detrás. Sí, conozco unos cuantos. Pero el ser humano
por sí solo puede llegar al conocimiento de Dios. Aquí nos dice el Catecismo que podemos descubrir con la razón la existencia de Dios en las obras de la creación, en los acontecimientos señalados de nuestra vida, ahora explicaré por qué, en el anhelo de felicidad que sentimos y también en la conciencia. O sea, no solamente a través de las palabras que nos dice Jesús, no solamente a través de la Sagrada Escritura, no solamente por la vida y la muerte y los milagros y el cumplimiento de las profecías de Jesucristo, sino también por esa voz interior por la que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y aunque nos digan, no, no te preocupes, no pasa nada, el pueblo cristiano tiene un cierto sentido de lo correcto, de esa fe que ha heredado de padres a hijos, de forma que, por ejemplo, se me ocurre ahora, cuando en un pueblo hay un sacerdote que absuelve en grupo, la gente no se queda tranquila, sabe que eso no está bien, que la confesión no es eso, que no era el plan de Cristo que hubiera confesiones de 20 en 20. Y entonces buscan al sacerdote para que dé la absolución individual. A menos que la cosa se repita durante mucho tiempo y entonces aquello ya pierda todo sentido de la conciencia. Se pierde la conciencia, claro que se puede perder. Hay mucha gente que obra mal que ya se piensa que hace bien. Se ha acostumbrado a eso, ha convivido con eso, digamos que ha pactado con esa traición a la fe cristiana, a la moral cristiana, incluso podríamos decir a la esperanza cristiana, y ya pues provoca incendios, por ejemplo. Es verdad que no se puede juzgar a nadie, que Dios juzgará a cada uno, pero sí que también es cierto que hay unas leyes, entonces la gente se siente sin trabajo, desprotegida, asustada, y ¿qué hace? Provocar más miedo, más susto, más... no lo sé. Hay que tener cuidado porque podemos perder aquellos dones que hemos recibido, aunque seamos de familia católica. No, no por ser mis padres católicos, yo acepto toda la fe con el agua del bautismo o con la leche materna. Tengo que cuidarla. Los acontecimientos de nuestra vida son importantes, nos marcan y a través de ellos también podemos descubrir la existencia de Dios. Como que Dios está presente en lo bueno y lo malo que nos ocurre, que nos va ocurriendo. Hay gente que podrá pensar que es todo casualidad o azar o la posición de los astros, el horóscopo, pero el que quiere ver a Dios en lo que le ocurre, lo descubre. El que habla con él a menudo se acostumbra a estar con él, lo tiene presente. Lo he dicho alguna vez, como el padre Rubio cuando entraba en Madrid en los autobuses metropolitanos y subía y decía 2 billetes. Y le preguntaba a la gente, ¿padre? ¿2 billetes? Ah, sí, perdón, que pensaba que uno era para Jesús, pero Jesús viene conmigo, pero no paga. Entonces, nosotros nos tenemos que acostumbrar a escuchar la voz de Dios, a dejar de hablar en nuestra vida y a estar atentos en lo que va ocurriendo. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos ser conscientes de hasta qué punto la providencia actúa si no tenemos abiertos los ojos de la fe. El que quiera verá a Dios y el que no quiera no lo verá casi aunque se aparezca. Porque hemos dicho al principio que la libertad influye directamente en esa adhesión a la existencia de Dios que podemos adquirir a través de la razón. Para adquirirla con la oración y con la conciencia hace falta silencio. Estamos en una época de ruido en que no se puede callar para nada, estamos siempre comunicados, hay siempre noticias, guardamos poco silencio. Y por otra parte, para descubrir a Dios con la razón hace falta discurrir, pensar, razonar, poner a Dios por encima de lo que a mí me parece o a lo que a mí me da la gana. Porque si no, no somos capaces nunca de entender que
por nosotros mismos podemos llegar a Dios y entonces no sería una imposición de lo que dicen la cultura, los padres, la iglesia. No, porque hemos razonado libremente y hemos llegado a la conclusión de que Dios existe. Y no solo existe, sino que está presente en mi vida. Hay un trocito del Evangelio de San Mateo que pone aquí el libro muy hermoso, que dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Otras traducciones dicen a la gente sencilla. Entonces, está claro que si un niño es capaz de llegar a Dios y de hablar con Él, muchas veces sin que lo haya enseñado nadie, nosotros también podemos. Y Dios se manifiesta a los pobres y sencillos con frecuencia. Hay muchas personas en los pueblos que tienen un trato con Dios, podríamos decir casi permanente. No hace falta grandes libros, no hace falta, ¿qué decir? Pues tantas cosas que están... A ver, si oye un ruido extraño, a ver si conseguimos callarlo. No hace falta grande ciencia. Lo que sí que hace falta es disposición, porque el que no está dispuesto no recibe la luz de Dios. Hoy muchas veces se denigra el hecho de que alguien crea, ¿no? El hablar de Dios en la sociedad está denigrado, perseguido, ridiculizado y tantas veces ignorado, porque no hay interés. Es decir, con la Internet la fe llega a todas partes, no hace falta que la lleve nadie. Si encima alguien la predica, mejor. Pero no interesa, es un tema que no está a la orden del día, no vende. Entonces, el que rectamente busca la verdad, la encuentra. Recuerdo que podemos hacer al final alguna pregunta, a partir de ahora ya, si queréis, vamos haciendo preguntas sobre el tema, porque vamos a comenzar ya este viernes las catequesis en la parroquia, que explicaremos esto mismo, pero de forma presencial a los chicos, lo cual no quita que sigamos nosotros explicando cada lunes el tema que nos toque. El seguir un orden nos puede ayudar para ir como teniendo una relación sistemática de todo lo que hemos de aprender. Quizás algún lunes podríamos explicar otras cosas o hablar de otros temas, pero seguir el orden ayuda. Ahora estamos en el tema 5 y vamos a ver este curso 25 temas del libro Testigos del Señor, que es el libro que la Conferencia Episcopal ha preparado para la confirmación. San Agustín decía, termina el tema, que buscaba la verdad fuera y la tenía dentro de mí. Y también se dice que la madurez de una persona se mide por la capacidad de diálogo interior que tiene consigo mismo. Hoy día, con tanta música, con tanto espectáculo, con tanta... es muy difícil que la gente reflexione interiormente, que la gente razone, que la gente se pare a hablar con Dios, a ver si lo que está haciendo es correcto o no, a ver si es coherente o no, a ver si está viviendo como debe o está traicionando o podría mejorar en algo. Muy difícil. El que realmente hace eso tiene un nivel alto de madurez. Y casi podríamos decir de nivel intelectual, porque no está directamente relacionado con los estudios o los títulos. Se pueden tener muchos títulos y ser tremendamente tonto. Y se puede ser muy inteligente sin haber tenido la ocasión de estudiar nada. Entonces, el que realmente quiere adherirse a la verdad, lo que decía Platón, lo bueno, lo bello y lo verdadero, a través de la fe lo consigue. Y repito que tiene que ser una fe entera. No podemos seleccionar unas cosas sí y otras no, como se hace en un restaurante de buffet libre.
Si la fe tiene que ser coherente, ha de tener una estructura general que vaya desde la concepción hasta la vida eterna, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. No podemos decir esto sí y aquello no, porque entonces es un puzzle o que está inacabado o una torre que no se puede construir. Por eso muchas veces la falta de formación hace que nos vayamos deformando, que nuestra fe se vaya debilitando. La fe no la tendremos en el cielo porque veremos a Dios cara a cara. Es decir, no hará falta, porque la fe es creer lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos enseña, pero que no vemos. Dichosos los que crean sin haber visto, dice el Evangelio. Cuando Santo Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. Hay muchas personas que quieren tener fe, pero no hacen nada para tenerla. Ni reciben los sacramentos, ni hacen oración, ni se ponen en disposición de aprender. Pues entonces usted, mire, usted es que no quiere tener fe. No vamos a preocuparnos ni a darle muchas vueltas. Termino con la definición que pone aquí sobre Dios. Dice la pregunta, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre, creador y Señor de todas las cosas, que por amor a los hombres entregó a su Hijo para nuestra salvación y nos santifica por medio del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, creador y Señor, entregó a su Hijo y nos santifica por el Espíritu Santo. Estas tres verdades, si no las creemos, pues no tenemos fe. Y son principios. Aristóteles dice que de los principios no hay discusión posible. Es decir, que el que no crea que Dios es creador, es muy difícil que sobre esa incredulidad o increencia coloquemos el resto de verdades. O el que no crea que Jesucristo nos redimió muriendo en la cruz y que ese Jesucristo era Dios, tampoco puede sostener nada del resto de fe. Porque no es una cuestión que se pacte o que votemos o que lleguemos a un acuerdo. Y, por último, los medios de santificación del Espíritu Santo son la oración y los sacramentos que todos podemos recibir si estamos con las disposiciones necesarias. Silvana Aparicio nos pregunta, ¿qué sería de nosotros sin la fe? Bueno, pues está a la vista, La sociedad actual no tiene fe y entonces pasa lo que decía Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, la vida es imposible. No se puede vivir. Y así estamos con los incendios de hoy en España y Portugal, la mayoría provocados, u otras muchas cosas que no hace falta sacar aquí a la palestra, pero que nos demuestran en muchas ocasiones que la falta de fe ha degenerado la sociedad. ¿Alguna pregunta más por ahí sobre este tema de la fe que preparamos para recibir la confirmación o para repasar nuestra catequesis, a ver cómo estamos de catequesis? Hemos dicho en un momento que la Sagrada Escritura es parte de la revelación y también la tradición. La Sagrada Escritura la forman los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Supongo que saben que el Antiguo Testamento se refiere a todo lo escrito antes de que naciera Jesucristo y el Nuevo Testamento a lo escrito después. Pero también hay una enseñanza que va pasando de padres a hijos, como por ejemplo que la Virgen fue concebida sin pecado original. La Inmaculada es un dogma de fe que se empezó a creer mucho antes de que la Iglesia dijera que había que creerlo. Entonces, hay cosas que no hace falta creer en ellas para salvarse, como por ejemplo que la Virgen Santísima se apareció en Fátima. Si tú estudias un poco, ves las declaraciones de los papas, te das cuenta de la vida que llevaron los santos pastorcitos, que vieron a la Virgen, el mensaje, los frutos que tiene, pues uno razona y cree en esas apariciones como reales. Pero no hace falta, no está dentro de lo necesario para salvarse, como son los dogmas de fe y el credo que hemos dicho al principio. Ana Fernández Pedrera pregunta si no pudiéramos sirve la misa de la tele. Vamos a ver, la misa de la tele no sirve. ¿Que es mejor verla que no verla? Puede ser que sí, porque algo te puede hacer. Pero si no puedes ir a misa por una imposibilidad física o porque estás enfermo,
No es que sirva o no la misa de la tele, es que no has podido ir. Y entonces no tienes obligación, porque de imposibilia nula es obligación. No hay ninguna obligación de lo que es imposible. Lo que hay que ver es si realmente has podido o no has podido, o no hemos querido poner los medios, o hemos puesto otras cosas por delante, porque muchas veces el concepto de no he podido ir a misa es como muy amplio. Y cuando uno analiza si realmente hubiera podido o no, a veces en el pueblo dicen, no, es que a la hora que es la misa no puedo ir, pero tienen una misa a 5 kilómetros, a otra hora que sí que podían ir, y se mueven para ir al Mercadona, a la peluquería, al banco, al notario, al campo. Entonces quiere decir que no han querido ir. Ya está. Pero bueno. En Polonia, estaban de rodillas más tiempo. Sí, sí. Es que hay un documento de la Iglesia que se llama Redención y Sacramentum, donde habla sobre los abusos que hay sobre la Eucaristía y bendice la costumbre que tienen algunos países de estar de rodillas más rato durante la misa. Luego el modo de darse la paz es totalmente, no sé, personal o cultural. Cuanto mejor, cuanto menos escándalo se haga al dar la paz, mejor. Porque muchas veces exageramos. Entonces queremos decir las cosas, queremos dar 4 besos, vamos al banco de al lado, saludamos al otro, pero eso ya es una cuestión de cada uno que tiene que darse cuenta de lo que significa el signo de la paz. No de hacer un saludo general a toda la iglesia que no es necesario. Bueno, algo más sobre la fe. Estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta más. Quisiera aprovechar para saludar a todo el mundo. Luego este vídeo lo subo al canal de YouTube y lo pueden seguir allí los que vayan a confirmarse o los que quieran. También se puede compartir desde allí más sencillamente. Les recomiendo ver el canal de YouTube, porque hay más cosas de las que pongo en Facebook y se ven los comentarios de otras personas también. Es una red social dedicada a vídeos solamente. Al final Facebook falla mucho, como veis, hay interrupciones, está la conexión difícil hoy, no se sabe muy bien por qué. Bueno, espero que les haya gustado y me despido. Aquí Luis Antonio dice que el libro del padre Lorick lo explica. Sí, el libro para salvarte es muy bueno. Tiene al final una serie de índice por palabras donde puedes ir a consultar directamente a la página que necesitas. Casi casi es una enciclopedia del cristiano. El libro para salvarte del padre Jorge Lorick. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Recordad que si compartís esto en vuestros Facebook, lo puede ver y oír más gente. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches a todos.